Cecilia. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, pero tú no estás muy bien. No, no mucho. ¿Qué ha Se le pasado? murió un maestro de Ana y bueno, está muy triste. No soporto verla así, la verdad. ¿No viste la videoconfesión? No, no he visto nada. ¿La Cuéntame. quieres ver? Bueno, Vamos. El jueves 1 por la noche, a las 21:13, se ha apagado Pedro Morientes, ilustre profesor de pintura en la Academia de Bellas Artes de Madrid. Hacía mucho que no iba a verte, maestro. Y como ocurre en estos casos, el remordimiento de no haberlo hecho antes ahora me quema por dentro. El truco del color blanco sobre el lienzo lo habías inventado tú. Solo un genio podía inventarlo. ¿Te acuerdas de lo mal que estaba el primer día que fui a verte? Eras extraño. Incluso tú lo admitías. Enseñabas a la gente a liberarse, a desnudarse con la pintura. Y sin embargo contigo no funcionaba nunca. Te lamentabas porque tu mujer te había dejado, porque no te había dado hijos. Parecía que no pudiese, y sin embargo luego se volvió a casar y ahora es madre de 2 niños. Qué gran desilusión debiste sentir. Qué dolor. Incluso el arte fue imposible para ti. Pero la enseñanza no. Eso no. Yo, por ejemplo, no puedo hacer otra cosa que darte las gracias por todo lo que me has enseñado, por todo lo que me has dado. Sé que en este momento, en algún sitio, me estás viendo. Y quiero enseñarte una cosa. Estos son mis últimos cuadros. Quería ir un día de estos para hacértelos ver, pero temía tu juicio. Eras un poco arisco y hacías bien. ¿Estabas quizá un poco celoso? Claro que sí. Y yo lo entendí y lo aprecié. Eras aquello que aparentaba ser, un ser humano con sus defectos impresos en el lienzo. Eso lo decías siempre tú. Ahora quiero hacer otra cosa por ti. Mira, cojo el pincel, mojo en él el color, cierro los ojos y empiezo a pintar. Imagino tu rostro, tu pelo canoso, tu barba, tus gafas. Mira mi mano, vuela libre sobre el lienzo, corre impetuosa, como las lágrimas que caen de los ojos. uy. Bueno, qué noticia. Oye, siento mucho que estéis tan tristes. Y eso, dáselo a Ana de mi parte, ¿vale? Bueno, empecemos la clase, Sí, ¿no? mejor. Si no, bueno, ya hemos estudiado un poquito el pretérito indefinido Sí. en la otra clase. Y bueno, vamos a seguir estudiándolo porque hemos visto los verbos regulares y hemos visto el primer grupo de verbos irregulares. ¿Recuerdas? Los verbos que tienen un cambio de vocal en las terceras personas, como preferir, sentir, pedir, dormir. ¿Sí? Ya los has estudiado, ¿verdad? Claro que sí, están aquí. Bueno,
Ahora te voy a enseñar el segundo grupo de verbos irregulares, que son los verbos que son completamente irregulares. Y en este grupo están los verbos ser, ir, ver y dar. Primero te voy a conjugar el verbo ser. Y tienes que saber que el verbo ser se conjuga de la misma manera, igual, idéntico que el verbo ir. ¿Vale? Sí. Bueno, mejor. A ver, es el contexto que nos dice qué verbo estamos usando, porque las formas son iguales. A ver, tú escribe, ¿eh? Yo fui. Tú fuiste. Él fue. Nosotros fuimos. Vosotros fuisteis. Y ellos fueron. Igual para el verbo ir. Entonces, tenemos el verbo ver. Yo vi. Tú viste. Él vio. Nosotros vimos. Vosotros visteis. Y ellos vieron. Y el verbo dar, que las terminaciones son iguales. Yo di. Tú diste. A ver, termina tú. No, él dio. Nosotros dimos. ¿Sí? Vosotros disteis. Bien. Y ellos dieron. Perfecto. A ver, te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, ayer fui a una fiesta. Yo fui. Es el pasado del verbo ir. La fiesta fue muy divertida. El pasado del verbo ser. Y vi a muchos amigos que no veía desde hace mucho tiempo. Ellos me dieron sus números de teléfono y yo les di el mío para seguir en contacto. ¿Bien? Ahora, el tercer grupo de verbos irregulares son los verbos que tienen un radical irregular, o sea que cambia la raíz del verbo. Y luego llevan todas las mismas terminaciones. Tienen otro grupo de terminaciones que te los digo luego. Primero te voy a enseñar los radicales irregulares. El verbo estar tiene el radical estu. A ver. Querer, quis. Poder, pud. Suena raro decir Pues solo el claro. radical. Saber, sup. Tener, tuv. Hacer, iz. Luego, hay muchos, ¿eh? Poner, pus. Venir, vin. Y decir, dig. Yo voy a conjugar el verbo estar. Tú escribe todas las terminaciones y son las mismas para todos estos verbos. ¿Vale? Estuve. Estuviste. Estuvo. Estuvimos. Estuvisteis. Estuvieron. ¿Vale? ¿Puedes conjugarme el verbo tener? Yo tuve. Tú tuviste. Él tuvo. Nosotros tuvimos. Vosotros tuvisteis. Ellos tuvieron. Tuvieron. Bien. Ahora, te digo una cosa. El verbo hacer, que tiene el radical iz, yo hice, tú hiciste, en la tercera persona la C se convierte en Z. Es un cambio gráfico para mantener la pronunciación. ¿Sí? Y el verbo decir, en la tercera persona del plural, ellos dijeron. Le quitamos la I. Ellos dijeron. Y como el verbo decir, hay también otros verbos. El verbo conducir, el verbo traducir, introducir y traer. Estos verbos tienen el radical con la J y en la tercera persona del plural le quitamos la I de la terminación.
ellos trajeron, ellos condujeron. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, quiero que me escribas algunas frases en el pretérito imperfecto para la próxima clase. Bueno, ahora tú hazme algunos ejemplos. Haz 3 oraciones, una con el verbo ir, una con el verbo ver y una con el verbo dar. A ver, el año pasado, El año pasado fui al Museo de Van Gogh. bien. La semana pasada vi a una película en español. Vi una película en español. Y hace unos minutos me diste un beso. Sí, te di un beso, pero hace unos minutos es un marcador temporal que lleva el pretérito perfecto, porque es muy cercano al presente. Y no Bien. era para ti el beso, ¿eh? Tienes que dárselo a Ana. Está bien, se lo daré. Ahora vamos a ver el pretérito indefinido de los verbos irregulares. El segundo grupo de verbos irregulares en el pretérito indefinido son los verbos completamente irregulares. El verbo ser y el verbo ir se conjugan de la misma manera. Fui, fuiste, fue. Fuimos, fuisteis, fueron. Y el verbo ver, vi, viste, vio. Vimos, visteis, vieron. Y el verbo dar. Di, diste, dio. Dimos, disteis, dieron. Algunos ejemplos. Ayer fui a una fiesta. Fue muy divertida. Vi a muchos amigos que no veía desde hace mucho tiempo. Me dieron sus números de teléfono. Yo les di el mío. Y el tercer grupo de verbos irregulares son los verbos en los que se cambia la raíz y llevan todas las mismas terminaciones. Iste, o. Imos, isteis, yeron. Y las raíces irregulares son estar, estuve, querer, quise, poder, pude, saber, supe, tener, tuve, poner, puse, venir, vine, hacer, hice. En la tercera persona del singular es hizo. La C se convierte en Z para mantener la pronunciación. Decir, dije. Y en la tercera persona del plural, ellos dijeron. Se pierde la I. Y otros verbos como decir son conducir, introducir, traer. Muy bien, hasta ahora. Bueno, ¿y entonces qué hacemos ahora? ¿Podemos ir al cine? No, no te preocupes. O tomar una cerveza en el pub. Ana, ¿tú qué dices? No, yo no tengo muchas ganas de salir hoy. 10 minutos al pub. No, Pablo, tú a fregar los platos, que hoy te toca. Pero si queréis os cuento una cosa sobre mí. ¿Ah, sí? ¿Y ahora qué te ha pasado? He conocido a un chico en el chat. ¿Otro chico? Ana, no empieces. No te preocupes. No es el momento más apropiado para discutir. Pienso solo que chatear es una pérdida de tiempo. Una forma de escapar de la realidad. No es eso, de verdad. Simplemente tienes que vivirlo como un modo distinto de conocer gente y de relacionarte. No es absolutamente alternativo a la realidad. Sí, pero no lo entiendo. No necesitas eso para conocer gente. ¿Por qué usas la palabra necesitas? Ya está bien, Eva. Dime. Pues que he conocido a un chico en el chat y... ¿Y? pues que creo que me gusta. Anda ya, Eva. Ana, simplemente intento manifestar una sensación, un estado de ánimo. Y no quiero discutir sobre tus opiniones o sobre mi estilo de vida. Vale, perdóname. Hace años tú eras diferente de cómo eres ahora. Después te encontraste en tu camino con la pintura y has cambiado. Y yo también he cambiado. Quizás no de una forma tan artística, pero ahora soy mucho más capaz de relacionarme con chicos. Y en gran medida se lo debo a Internet. En fin, háblanos de tu chico.
Bueno, todavía no conozco su nombre, pero su nick es Pirata78. Es increíble, pero todavía no lo he visto ni he oído su voz. Y desde hace 2 semanas hablamos todos los días. Tengo una sensación como que es mi hombre ideal. Es una sensación rara, pero estoy convencida. ¿Por qué no pruebas a pintar su cara? Vale, pero si chateas conmigo una de estas noches para hablar con alguien. Que no sea mi pirata, ¿eh? Bueno, trato hecho. Bien. Al final te he animado esta noche. Estaba pensando, últimamente Paul lo veo a menudo al ordenador. ¿Que sea él el pirata? No, Paul, es imposible. Bueno, No. quizás sí, ¿no? No sé, pero de todos modos hay tantos chicos en España que chatean. No sé, es una coincidencia increíble, ¿no? Bueno, ¿cuándo empezamos a chatear? Así me gusta, con ese espíritu. Cuando acabe con mi cuadro con la pintura blanca. Ah, hemos visto el video que has hecho en internet. Es verdad. Es precioso. ¿Os enseño el rostro de mi maestro? ¿Sí? Venga. Muy bien, Eva. Has estado muy bien. Has conseguido levantarle los ánimos. ¿Veis su cara? Sí, Es increíble. es precioso. ¿Y qué tipo de relación tienen Ana y Eva? Son muy amigas, ¿no? Se quieren mucho. Sí, se quieren mucho, pero siempre se están pinchando por cualquier cosa, ¿no? Ya Ma, sabes. pero no te dejes engañar, porque esa manera de pelearse o de discutir vivamente así hace parte también del carácter español. Ay, claro, me he dado cuenta, ¿eh? Bien, seguimos estudiando. Claro. Como estamos estudiando los tiempos del pasado, quería hacer un pequeño repaso del pretérito imperfecto y quiero enseñarte también algunos usos más. ¿Recuerdas que utilizamos el pretérito imperfecto para hablar de las costumbres o de acciones hechas con regularidad en el pasado, en la vida de una persona? Por ejemplo, de pequeña iba todos los domingos al campo con mis abuelos y desayunaba con pan y dulce de leche, muy rico. Y bueno, lo utilizamos con los marcadores temporales. Escribe cuando era pequeña o cuando era joven o cuando era más joven, porque no es que sea vieja, cuando era niña o cuando era niño. Y también se puede decir de pequeña o de joven, de niño. Se dice también, ¿conoces la expresión de soltero? Yo diría de soltera. Quiere decir cuando no estabas casado o no estabas casada. Ahora, por ejemplo, si yo estoy casada, puedo decir de soltera, o sea, cuando no estaba casada, salía siempre con mis amigas. Y bueno, si estuviste casado y ya no estás más casado, dices de casado, hacía muchas cosas con mi mujer. Se utiliza también con en aquella época, en el pasado, o en aquellos años, cuando era muy joven. Y también por aquel entonces. Bien, otro uso que hemos visto del imperfecto es para describir situaciones, describir a personas o cosas en el pasado. Por ejemplo, ayer hacía mucho calor. Fui al parque y las chicas estaban tomando sol, los ancianos estaban paseando, los pájaros estaban cantando, ¿sí? O, por ejemplo, de pequeña yo tenía el pelo muy corto. Iba a un colegio católico. Describo las situaciones y las personas y cosas en el pasado. Otro uso que hemos visto es el imperfecto de cortesía. Utilizamos el imperfecto en situaciones formales para ser educados. Por ejemplo,
¿Cómo pedirías en el mercado, cómo pedirías 1 kilo de manzanas? Quería 1 kilo de manzanas. Bien, quería 1 kilo de manzanas. O ¿cómo pedirías, por ejemplo, si llamas a mi casa y contesta a alguien que no conoces, ¿cómo pedirías para hablar conmigo? Le diría, llamaba para hablar con Cecilia. Bien, muy bien. Otro uso del imperfecto que me parece que no hemos estudiado, que te voy a enseñar ahora, es con los verbos de cabeza. Los verbos de cabeza son pensar, creer, esperar, parecer, y se utilizan para hacer referencia a un momento en el pasado cuando una persona no sabía o no conocía la información que ahora conoce, una información nueva. Por ejemplo, yo no sabía que te gustaba el vino blanco. Yo no pensaba que tenías hermanos. Antes no sabía o no conocía esta información. ¿Bien? Y también hay el imperfecto de causa, o sea, para explicar el porqué de una cosa en el pasado. Si digo, ¿por qué has llegado tarde? Tenía que ir al doctor. O, ¿por qué no viniste ayer? Tenía mucho sueño o estaba cansado. A ver, ¿por qué no contestaste cuando te llamé ayer por la noche? Estaba viendo una película y no tenía ganas de contestar. Perfecto. No es cierto, ¿eh? ¿No es cierto? ¿Qué estabas haciendo? Estabas durmiendo, ¿verdad? Estaba estudiando. Ahora vamos a ver algunos usos del pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto lo utilizamos para hablar de costumbres o acciones repetidas en el pasado, con los marcadores temporales, cuando era pequeño, cuando era joven, de pequeño, de joven, de niño, de soltero, de casado, en aquella época, en aquellos años, en aquellos tiempos, por aquel entonces. Ejemplos: de pequeña desayunaba con pan y dulce de leche. Cuando era joven iba a bailar los sábados. Lo utilizamos para hacer descripciones de las situaciones, circunstancias, cosas y personas del pasado. Ejemplos: ayer fui al parque. Hacía un tiempo estupendo. En aquella época vivía en Buenos Aires. Lo utilizamos para demostrar educación en contextos formales y se llama el imperfecto de cortesía. Ejemplos: quería una barra de pan. Llamaba para hablar con Eva. Y lo utilizamos para expresar la causa de algo. Se llama el imperfecto de causa. ¿Por qué has llegado tarde? Porque tenía que ir al médico. Y con los verbos de cabeza, saber, pensar, creer, conocer, se utiliza mucho el imperfecto. No sabía que tenías coche. Pensaba que te gustaba ella. Bien, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.